Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este lunes 2 de junio comienza la discusión de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado. Para ahondar en el tema estamos junto a Cristian Molina, socio del área de impuestos de JMA. Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿cierto? Uno de los temas que ha generado más polémica, más debate es la eliminación del FUT, ¿cierto? Acá, como yo te discutía, los mismos empresarios han dicho que ni la depreciación instantánea, ¿cierto?, ni acelerada suplen la función del FUT. ¿Cuál sería la principal preocupación que hay en torno a este tema? A ver, nadie puede desconocer que desde la creación del FUT y este sistema económico que hoy día existe en Chile, ha sido bastante beneficioso este concepto de reinvertir todas aquellas utilidades dentro del mismo negocio, ¿ya? Lo cual ha ido generando en el tiempo un crecimiento exponencial de cada una de las empresas, mayor generación de empleo y que por lo tanto la economía se ha visto beneficiada. Sin embargo, hoy día en este mismo orden de cosas, probablemente una de las críticas que uno establece es si el sistema se ha hecho bastante fuerte y ha sido bastante beneficioso para el país, ¿por qué razón hoy día eliminarlo de raíz sin colocar una alternativa similar, de similares condiciones o que mejore una condición de inversión dentro de las empresas? Hoy día el incentivo que se está otorgando a aplicar este tipo de reforma que se está definiendo como las utilidades de tributar sobre las utilidades devengadas va a tener como implicancia que probablemente los crecimientos de las empresas ya no van a ser los mismos, porque están obligando a el retiro espontáneo de todas estas utilidades por parte de los propietarios de cada una de estas empresas. Pero de todas maneras hemos visto ahora algunos senadores, ¿cierto?, que han dicho que una reforma de esta magnitud requiere más tiempo de tramitación, ¿cierto?, que no se puede aprobar de manera tan rápida. ¿Cómo calificarías tú ahora la postura que ha tenido también el ministro Arena, donde se ha mostrado más abierto al diálogo y probablemente hayan ciertas modificaciones en el Senado? Bueno, yo tomo en consideración lo que ha dicho el ministro Arena. Creo que él ha sentido el golpe de toda la presión, tanto de los técnicos, los asesores, como también del Senado, que en eso ha sido bastante fuerte la postura del senador Lagos Weber, en el cual él establece esta condición de diálogo, ha forzado esa condición. Creo que eso también se podría haber evitado si desde un comienzo a nivel de la Cámara de Diputados también se hubiera hecho la misma discusión. Creo que el tema de la reforma no es una modificación de un par de artículos, de una eliminación o derogación de ciertas prácticas, sino que hoy día estamos hablando de una modificación en todo su contexto de la ley de la renta y de otros artículos que obviamente también afectan las atribuciones que tiene el servicio a través de las modificaciones del Código Tributario, que restringe, fiscaliza, y por lo tanto creo que todas estas cosas que se dan en materias de impuestos tienen que ser bastante claras desde el día 1, no que tienen que ser impulsadas con una intención perjudicial hacia los contribuyentes. Creo que los contribuyentes hoy día, o el empresariado en general, han establecido una condición al diálogo, han estado dispuestos a una modificación de la reforma, a un incremento de las tasas, lo han dicho en todos sus contextos. Sin embargo, creen que es importante conocer en toda su magnitud cada uno de los pensamientos que hay detrás de esta reforma tributaria. Y la verdad es que eso no se ha visto, al menos ahora, con esta disposición que tiene el ministro Arena. Cristian, primero veíamos que el gobierno se mostraba totalmente reacio a modificar, ¿cierto?, el llamado corazón de la reforma. Ahora vemos algunos senadores que son de la nueva mayoría que dicen que sí se podrían modificar algunos aspectos del corazón de la reforma, donde uno de los temas, como ya lo dijimos anteriormente, es la eliminación del FUT y finalmente, ¿cuál va a ser el mecanismo que lo va a reemplazar? La verdad es que en el mecanismo no existe hoy día una alternativa. No han vislumbrado, por lo menos dentro de la revisión de todas las modificaciones, una alternativa. Tanto sí que hoy día recién se está hablando un incentivo a la inversión. No sé en qué contexto lo van a ampliar o lo van a definir solamente para un sector, para ciertas personas naturales o para en general todas las empresas. Eso es desconocido hoy día. No existe un análisis de eso con respecto a esa nueva modificación. Sí creo que hay que modificarla. Creo que hoy día las alternativas de las cuales hablan, la depreciación instantánea, que son alternativas que la verdad es que no son en su magnitud comparativa, no lo reemplazan a lo que es el FUT hoy día,
Lo más preocupante, creo yo, con la eliminación del FUT es el hecho de la liquidez que van a tener las empresas para dar cumplimiento a esta condición de las utilidades devengadas o las utilidades atribuibles, como le han denominado también en esta reforma tributaria, lo cual implica la aplicación de un mayor impuesto, una mayor tasa de retención, la que todos conocen como la retención del 10%, el 10%, la claro. cual no es clara en su redacción. No se establece si es solamente para la empresa que genera la utilidad atribuible o también para todas las utilidades atribuibles que puedan existir al cierre de un ejercicio. Claro, lo que me comentabas tú, lo que podría pasar en el caso de los holdings. Exactamente, que en el sentido no se entiende, o de acuerdo como está la redacción hoy día en la reforma, que la retención no solo sea a nivel de la empresa productiva, sino que también a nivel de esa misma utilidad, a nivel del holding o de otras empresas que estén sobre esa productiva. La verdad es que en eso podría generar una complicación enorme a nivel no tan solo de las empresas, las multinacionales, sino que también esto es transversal de las pequeñas y medianas empresas también. Una de las principales preocupaciones, ¿cierto?, que hay es cómo va a impactar finalmente esta reforma a la inversión, y también se ha dicho que los principales afectados serían la pequeña y la mediana empresa, Cristian. Bueno, en rigor no hay que perder de vista que hoy día las micro y las medianas empresas o las pequeñas empresas también, todos los flujos que ellos generan efectivamente lo utilizan en beneficios personales de sus dueños. Es decir, ellos muchas veces no tienen la liquidez para poder generar nuevas inversiones, claro, de lo cual ellos hablan acá en la reforma de la inversión en el activo fijo y la depreciación instantánea, sino que más bien, voy a decirlo de esta manera, lo utilizan para vivir, para poder producir y generar algún beneficio más bien personal, ¿ya? No olvidemos que también esto, sobre todo en este rubro de empresas, muchas veces también tienen el problema de la liquidez, ¿ya? El hecho de vender mucho al crédito, de no claro tener la liquidez en forma inmediata para poder cumplir con sus compromisos con sus proveedores y adicionalmente hoy día tener un compromiso adicional de un mayor pago de impuestos, como también de una mayor retención que le están imponiendo. Y además que probablemente, Cristian, también tengan que acceder a créditos más costosos. Bueno, en ese sentido, claramente los créditos para ellos van a ser más complicados. Obviamente no olvidemos hoy día el comodín, como decimos nosotros, que siempre se utiliza en toda reforma tributaria, que es la variación del impuesto de timbre estampilla, sí, que hoy día está hablando un 0,4, un 0,8. No olvidemos que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera también se estableció una condición también del impuesto de timbre estampilla de disminuirlo y casi de eliminarlo, y finalmente quedó en una tasa bastante baja, pero que hoy día nuevamente entra al tapete como obviamente el acceso al crédito va a ser más caro. Exactamente, y eso tiene incidencia no tan solo para las pymes, sino que también para la clase media, que hoy día es la que opta a través de este financiamiento para poder adquirir sus viviendas, las cuales también están tratadas dentro de la reforma tributaria y que también generan un efecto colateral, aplicándole una mayor imposición o mayor impuesto que van a tener que pagar los proyectos inmobiliarios o las inmobiliarias y las constructoras, claro, que claramente van a recaer en la clase media y sobre todo en las propiedades que ellos pueden adquirir. Probablemente también los mayores afectados sea el consumidor final, ¿cierto? Porque las empresas van a tener que subir el costo de los productos. Así es, y sin duda, obviamente también con esta reforma se limita también el incentivo a tener una segunda propiedad, porque la reforma también establece que en la medida que tú inviertas en una segunda propiedad y en algún minuto la quieras vender, la plusvalía o el mayor valor que tenga que generarse, que hasta ahora no existe una aplicación de un impuesto a esa plusvalía o esa utilidad que pudiera generarse en la venta, el día de mañana con la reforma aprobada, si es que no hay alguna modificación, y eso esperamos todos, van a tener que pagar un impuesto del 35% probablemente sobre esas utilidades que se generen. Cristian, ¿crees que sería adecuado, como lo plantea el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que probablemente la discusión de esta reforma tributaria podría fragmentarse y discutir por separado lo del impuesto al alcohol, los impuestos verdes y los temas más? Sería lo más sensato, en rigor, porque todos los impuestos no afectan de la misma manera a los distintos sectores. Y afectan a todas las industrias por igual. Así es. Y acá estamos, claramente lo acabo de comentar, el tema de las inmobiliarias y las constructoras, que tienen una modificación bastante importante, relevante, cambian las condiciones de la forma como ellos hoy día están estructurados, no incentivan esa actividad, y que es una actividad que obviamente necesita una cápite aparte para poder analizarlo en forma concreta, porque no olvidemos que en ese rubro es ya que estamos hablando del corazón de la reforma, sí, es el corazón de la economía. Claro. Hoy día toda la clase baja, la clase casi media,
está rodeada o está inserta en el entorno de la actividad de la construcción. Sí, claro. Y por lo tanto, en la medida que esa actividad se vea afectada, claramente también puede afectar este tipo de clases. No, y lo que vemos en cualquier país, no solo en Chile, cuando comienza a decaer la actividad de la construcción, eso es una señal de alerta clara para la economía. Sin duda. Y eso obviamente puede provocar algún desempleo y eso sí que tiene un efecto importante dentro de la economía en Chile. Y también, Cristian, ya para cerrar la entrevista, ¿cierto? Lo que plantea Manuel Marfán, ¿cierto? Que él pone una nota de alerta sobre el impacto que tendría esta reforma tributaria en el ahorro corporativo. Sin duda. O sea, si tú hoy día tienes que pagar más impuestos, estás obligado a generar mayores retenciones, la misma retención del 10%, es un flujo de caja que no vas a tener y que en algún minuto, si tienes incentivos a invertir tanto en tu compañía o invertir en otros negocios, no vas a tener la liquidez. Y esto hoy día se limita considerablemente en todo lo que puede ser un holding o un ahorro corporativo que pudiera tener las empresas. No olvidemos que el hecho de estar estableciendo hoy día la condición de tributar en base a utilidades atribuibles, es decir, las retires o no las retires dentro de la empresa, vas a tener que pagar mayor impuesto. Obviamente eso va a incentivar a que las empresas propiamente tal no se queden con esos mismos flujos que antes sí los manejaban o los reinvertían dentro de la misma compañía para poder crecer un poquito más. Hoy día no va a existir ese incentivo, te lo comentaba hace un rato. Hoy día un ejemplo claro de eso son las inversiones extranjeras. Eso es lo que comentamos. Y por lo tanto en eso hoy día una de las limitaciones para que los inversionistas extranjeros no se llevaran el dinero y sí lo reinvirtieran ampliando mayores negocios, como lo hacen en la minería o en otras actividades, era justamente la aplicación del 35% aplicable solamente en la medida que retiraran el dinero. Claro. Sin embargo, hoy día, si se da esa condición de la utilidad asignada, lo hagan o no lo hagan, los vamos a cobrar igual el impuesto, lo más probable es que se lleven la plata. Y lo más probable es que se lleven la plata porque las utilidades ya van a estar tributadas. Y eso probablemente también beneficia a algunos otros países de la región. Sin duda. Cristian, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando ya el llamado segundo tiempo de la discusión de la reforma tributaria. Esperemos que vaya mejor que en el primero. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.